que se reflexionó sobre los dones del Espíritu Santo y me correspondió uno de ellos. Hoy de nuevo aquí nos encontramos para meditar sobre esta realidad del mal presente en el mundo. Pero antes de todo, hagamos una oración especial por la Iglesia, en cabeza del Santo Padre, el Papa Francisco, porque en el momento actual Él es el fundamento, Él es la piedra elegida por Cristo para sostener su Iglesia. Lo hacemos con amor y con un espíritu de adhesión y de alegría a su pontificado, a su apostolado, a su trabajo abnegado, dirigido por el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, te damos gracias por la persona del Santo Padre, el Papa Francisco, por su trabajo, por las visitas a todos los países y sus mensajes de paz y de amor, evangelización, anuncio de la palabra, porque acogemos con alegría el mandato de Cristo, sus propias palabras, cuando se dirigió al propio Pedro, que está consignado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el Papa Francisco, por su trabajo y su apostolado. Lo encomendamos de corazón a ti para que lo sigas guiando, iluminando con su Santo Espíritu y haga fructífero todo su apostolado en la Iglesia. La invitación que nos hace este tema, apoyado también en la palabra y en las revelaciones que ha recibido nuestro hermano Bernabé, ¿no?, del cual tenemos aquí en estos textos conocimiento y revelación, la realidad del mal, los tiempos actuales de iniquidad. Me parece muy importante cuando se nos dice que es muy necesario que nuestra mente se abra para entender la malicia y el plan del maligno. Estar muy atentos, tener los ojos despiertos, como dice el Señor en la palabra, en la parábola de las vírgenes necias, de aquellas doncellas, tener las lámparas encendidas, estar muy atentos a la malicia del maligno, porque como dice la misma palabra del Señor, el demonio tiene tanta astucia que es capaz hasta de confundir a mis propios elegidos, dice el Señor. Y como dice también el apóstol San Pedro en su carta, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Entonces, abrir la mente para poder profundizar y conocer el plan del maligno y la malicia que él ejerce, con la que él actúa. Hijos, dejen que la luz de la rosa de la perfecta pureza brille en ustedes. Para poder discernir y poder conocer la astucia del maligno, es necesario limpiar el alma, limpiar el cuerpo, limpiar el espíritu, abrir la mente al Señor y buscar la manera de purificarnos. Y la manera de purificarnos es buscando al Espíritu Santo, buscando a Dios, es estando con el Señor. Él es el que nos purifica. Entonces, cuando se nos habla de esta rosa de la perfecta pureza, entonces se nos está diciendo que la pureza
es como una rosa, ¿no? Una rosa que encontramos en el jardín, que es hermosa, pero también vemos que el tallo de esa rosa tiene espinas. Entonces, brilla la pureza, ¿no? Brilla la pureza en medio de un mundo lleno de abrojos, lleno de dificultades. Pero nosotros, viviendo santamente, viviendo la pureza de la mente, del alma, del corazón, de las cuestiones afectivas, hacemos brillar la luz de Dios. Entonces se nos dice pues que la pureza es como una rosa muy hermosa y la perfección la da el Señor. Hijos, es por eso, por lo que yo he escuchado la petición de mi madre, la Santísima Virgen María, de que ofrezcan la rosa de la perfecta pureza, o sea, ofrecerse uno al Señor con pureza de alma, de mente y de corazón. Mientras el olor podrido de los pétalos malvados llena el mundo, así también el perfume de la pureza se propaga a través de ustedes para perfeccionar el mundo. Es muy diciente esta frase. Mientras el olor podrido de los pétalos malvados llena el mundo, así también el perfume de la pureza se propaga a través de ustedes para perfeccionar al mundo. ¿Cómo nosotros contribuimos a esta obra que el Señor realiza en el mundo, de la salvación? Y que esto implica también mucho dolor. Aquí entonces se nos pide que abramos la mente a Dios. Abramos la mente, estemos muy atentos para poder comprender la profundidad y el alcance de la malicia del plan del maligno. Me llama mucho la atención. Dice, los líderes del mundo perderán su simpatía humana y poseerán el corazón de depredadores. ¿Cómo tenemos que orar incansablemente por los gobiernos del mundo entero? Porque los líderes, ¿no?, tanto en el gobierno como en la parte espiritual, comunitaria, social, los líderes del mundo perderán su simpatía humana y poseerán el corazón de depredadores. Eso es fuerte, es una realidad muy fuerte. Entonces, para que asumamos esta realidad y nosotros nos entreguemos a Dios para ser la fuerza del mundo, porque es el Espíritu de Dios que obra en nosotros. Incluso mi Santa Iglesia perderá a muchos de mis santos pastores. El maligno llenará el mundo de confusión. El mundo difícilmente diferenciará el bien del mal. Y realmente estamos en un mundo confuso. Vivimos en medio de muchas confusiones, de incertidumbres. Esto es una realidad que se vive, ¿no? Y mire que el Señor la ha revelado a personas que nos hacen conscientes y nos anuncian la necesidad de estar atentos ante esta situación. Incluso mi Santa Iglesia perderá a muchos de mis santos pastores. El maligno llenará el mundo de confusión. El mundo difícilmente diferenciará el bien del mal. Hoy en día, al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. Las situaciones y las interpretaciones que muchas veces el hombre le da al acontecer de las cosas y a las acciones del Evangelio, lo interpretan de mala manera, y no faltan los malintencionados que quieren contradecir y confundir las cosas buenas que Dios siembra en el mundo. Es también servir de consuelo a Dios, ¿no? Es también servir de consuelo a Dios, como la Virgen María, que se ofreció también para ser consuelo de Dios, para que Él encontrara
encontrara el camino que quería abrir en el hombre para llevarlo a la salvación. Yo hice esto para consolar a mi madre que tanto los ama. Les di la oración de la Escritura para que ustedes no cayeran en desobediencia. Entonces, mire que el Señor nos entrega una herramienta muy fundamental, muy importante, que es la palabra de Dios, su palabra, la palabra suya, para que nosotros, leyendo la palabra, acudiendo a la palabra, no caigamos en desobediencia. También otra situación que se presenta en el mundo es que muchas personas aparecerán proclamando ser mis profetas, y no es verdad. O sea que aparecerán falsos profetas en el mundo. Entonces, que nosotros no nos dejemos manipular. Este es otro segundo ítem, otra segunda parte de la reflexión. Ciertas personas aparecerán proclamando ser mis profetas. Hijos, grábense estas palabras. Ciertas personas aparecerán y proclamarán ser mis profetas. Ellos incluso hablarán a favor de esta devoción. Imagínense, de la devoción del apostolado. El demonio se aprovecha de los medios que Dios mismo tiene para él hacer de las suyas. Alabarán esta devoción e incluso con la oración de esta devoción muchos milagros y signos le seguirán. Muchos lo seguirán, pero abandonarán el camino de la Santa Cruz. Sean cautelosos y disciernan cada espíritu. Esto es lo mismo que la presencia de la bestia, ¿no? Estos falsos profetas son lo que conforman la bestia, que en el mundo pasa haciendo estragos, que es el caballo de batalla en el que Dios tiene que actuar y enfrentarse, porque es el demonio el que va montado en esta bestia. ¿Y se vale de quién? Pues de nosotros mismos, de los seres humanos, y a veces de los mismos amigos supuestamente de Dios, pero que se dejan manipular, se dejan influenciar por el mal y terminan cayendo en desobediencia. Ustedes no serán manipulados por la bestia, dice el Señor. El Señor nos regala también esta gracia de podernos preservar y librar de la manipulación de la bestia. El apostolado entonces tiene una fuerza muy especial, que es precisamente la sangre de Cristo. Es nuestra fuerza, es la que adoramos, la que bendecimos, la que glorificamos. Su sangre que nos ha bañado y que nos ha santificado. Que no nos dejemos entonces manipular por la bestia, que tengamos capacidad de discernir. Aquí es muy importante el discernimiento. Y justamente hoy creo que en la audiencia que el Papa realizó en la Plaza de San Pedro, o en el lugar donde lo hacen, cuando no se puede conglomerar toda en la Plaza de San Pedro, la catequesis de hoy estuvo centrada en el tema del discernimiento, que es muy importante, de la voluntad del ser humano de profundizar y discernir sobre sus decisiones, dejándose iluminar por el Espíritu de Dios. Que nosotros también aprendamos, nos dice ese tercer ítem, es aprender a actuar por sí mismos. Construyan su fe en mí. Que nosotros también tengamos la capacidad de asegurarnos de lo que hacemos, porque estamos centrados en la persona de Cristo. Nuestra fe es cristocéntrica, ¿no? Es cristocéntrica. Hijos, ya he venido para informarles que ustedes
aprenderán cómo actuar por ustedes mismos. El enemigo probará individualmente a cada uno de ustedes. Seremos pues probados, ¿no? El demonio nos prueba. Es el demonio, porque Dios no prueba a nadie. Pero mire, dice el Señor, yo permitiré que el enemigo sacuda todo, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. ¿Qué bien esto? Dios permite que seamos sacudidos. Y aquí cuando el demonio nos sacude, cuando el demonio nos toca, hay algo que permanece. Ahí entonces es cuando el Señor permite que quede lo que es, ¿no? El líquido puro, la piedra preciosa. Porque hay algo que el demonio en lo que sacude no puede caer, no puede ser sacudido. Para que lo que no pueda ser sacudido permanezca. Es bien significativo este anuncio. El enemigo probará individualmente a cada uno de ustedes. Yo permitiré que el enemigo sacuda todo, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. ¿No les parece a ustedes significativo este anuncio y esta realidad? Como los apóstoles fueron también zarandeados, ¿no? Y la iglesia ha sido y es permanentemente zarandeada. Y el demonio nos zarandea muchas veces. Pero ahí es donde nos damos cuenta nosotros qué tanta es nuestra adhesión a Dios. Y si es verdad o no, qué tan adheridos estamos al Señor. Aprendan pues a actuar por ustedes mismos, ¿no? A estar seguros de la fe, a no dejarnos tambalear, a no dejarnos confundir. Aprendan a sostenerse por ustedes mismos. Construyan su fe en mí. Aprendan a acercarse solos a mí. No busquemos otros dioses, otros refugios, otras palabras llamativas y extrañas, otros anuncios, o si se quiere, entre comillas, otros evangelios, porque no hay más. El único evangelio es el de Cristo. Él es el evangelio vivo del Padre, el evangelio viviente. Aprendan entonces a acercarse a mí. Hijos, al menos que ustedes reconozcan mi presencia en sus almas, ustedes no podrán aprender cómo actuar por ustedes mismos. Si no reconocemos la presencia de Dios en nosotros, no somos capaces de actuar por nosotros mismos. Esta es también una llamada de atención para nuestro camino espiritual. Ya vamos con 3 puntos de reflexión y pasamos al cuarto. Me parece muy interesante la invitación a amar la iglesia, a reconocer que es dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, sino que es allí donde nosotros bebemos de la fuente pura de la salvación. No salgan fuera de mi iglesia para buscar consuelo ni placer exterior. Porque a veces las personas, nosotros, entramos en conflictos con nuestra iglesia. Hay que ser humildes, hay que discernir, orar, guardar silencio, analizar, meditar mucho. No decir sí o no a la primera, fácilmente, sino después de un examen concienzudo, de un examen exhaustivo, que podamos decir sí o no y reconocer que así estemos de acuerdo o no, es dentro de la iglesia. Mire, hermanos, hay muchos que hablan mal de la iglesia, que alejan a otros de la iglesia, que denigran del Papa, de los sacerdotes, que los juzgan, nos condenan por cosas
por situaciones, a veces ciertas, otras veces inventadas, pero la fe suya y la mía tiene que estar centrada en Cristo, y esa fe es dentro de la iglesia. En los días venideros del hombre malvado, cuando él haya triunfado en posesionarse del puesto más alto de mi santa iglesia, no se alejen de esta santa roca, mi iglesia, para buscar consuelo ni deleites externos. Hijos, les digo, no dejen esta mi iglesia. Ustedes son mis guerreros. Mire, el Señor dice, nosotros somos sus guerreros, los que estamos combatiendo con Cristo el mal. No solamente el mal exterior, el mal que viene de afuera, sino también el mal que hay por dentro de uno. También las malas inclinaciones, los malos deseos, las tentaciones, los malos pensamientos, las malas actitudes. No abandonen el campo de batalla. Entonces, porque es dentro de la iglesia que hay que batallar. Porque precisamente, como muchas veces y hace tiempo aprendí, es que dentro de la iglesia es que yo tengo que trabajar. Y si yo descubro que hay algo malévolo dentro de la iglesia, el Señor a que me invita a que yo lo denuncie y a que yo sea testimonio y a que yo ame la iglesia y la defienda y a que yo también ayude a protegerla, no siendo cómplice, sino precisamente denunciando dentro de ella misma el pecado, sin tener miedo, sin ser cobarde, porque a veces decimos, no, yo no digo nada para no meterme en problemas, yo no digo nada para no tener dificultades con nadie, no, porque tal persona entonces me responde agresivamente. No importa que la persona se descomponga, lo de Dios hay que defenderlo siempre, de todas maneras. Hay que buscar, sí, la manera más diplomática, la manera más acorde, ¿no? Sobre todo porque el Señor dice, haga sin perder la caridad, o sea, sin faltar a la caridad. Tratar de hacerlo, denunciar y todo sin faltar a la caridad. Y es que si yo amo a la iglesia y sé que es la caridad, tengo que denunciar y denunciarme yo también a mí mismo de mi situación de pecado. La iglesia es santa y al mismo tiempo es pecadora, pero ella está asistida por el Espíritu Santo. Entonces, amemos mucho la iglesia. Aun si ustedes son encarcelados y abandonados, no abandonen ustedes a esta mi iglesia. Aun si dentro de ella tenemos que padecer situaciones, seamos perseverantes. Aun si les toca dar la vida, si nos toca derramar la sangre, porque eso hay que tenerlo muy conscientemente. Aun si les toca dar la vida, ofrézcanla por la renovación de la paz de la tierra. No abandonen el camino de la batalla. Luchen hasta el derramamiento de la última gota de su sangre. Yo ciertamente les daré la victoria. Mire, es un compromiso. No es un juguete, la fe. Es algo serio que nos compete a todos. Luchen hasta el derramamiento de la última gota de su sangre. Yo ciertamente les daré la victoria. Usted y yo preguntémonos, ¿estamos dispuestos a dar la vida por Cristo, a dejarnos asesinar por Cristo? Miremos, por ejemplo, en estos días la persecución que está viviendo la iglesia de Nicaragua. Bueno, y otras formas de persecución menos relevantes, pero esta que nos está tocando y que hemos visto, y la valentía de Monseñor Orlando, ¿no?, allá en Nicaragua. Pero también en otros momentos, ¿no?, aquí en nuestro país también, la valentía de un obispo como Monseñor Isaías Duarte Cancino, que fue asesinado, y todo por amor a Cristo, a la iglesia. También el obispo de Arauca, ¿no?, así, en su momento, como derramó su sangre, se dejó asesinar por amor a Cristo.
y muchos pastores nuestros que han dado la vida, y que ese es el jardín de la iglesia, ¿no? Esas son las flores que adornan el martirio, la sangre de los mártires, primero la de Cristo y la de todos sus seguidores. Entonces nosotros estamos dispuestos para ello. Es muy importante que nos preguntemos y también que nos preparemos para que si tenemos que dar la vida y derramar la sangre por Cristo, lo hagamos con amor y lo hagamos con valentía, sabiendo que vamos para el cielo. Yo soy Jesucristo agonizante, que los llamé a compartir la agonía conmigo. Los amo a todos, los bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Permanezcan en paz, nos dice el Señor. El Señor es el que nos bendice y nos bendice grandemente. Y este último momento de reflexión, el quinto punto, quinto ítem: los días venideros son las horas de la oscuridad. Entonces nos esperan dificultades. No podemos pensar en que va a venir un momento glorioso. Sí, va a venir un momento glorioso, pero primero las dificultades. Primero tenemos que pasar por este campo de batalla y luego sí ya viene el momento glorioso. Mis hijos, en los días de la venidera rebelión, o sea, y tiempos rebeldes vivimos, toda la historia ha habido muchos momentos de rebeldía y los estamos viviendo, y el Señor nos dice que vendrán más rebeliones. Ustedes experimentarán total abandono. O sea, habrá un momento en el que hasta nos sentimos, y la misma iglesia sentirá que Dios los ha abandonado, que Él abandonó, que el Señor nos ha dejado solos. Eso lo podemos experimentar, pero sabemos que no es así. Pero eso va a llegar, y a veces muchas personas lo viven de manera individual. Mucha gente le dice a uno: Dios no me ama, Dios no me quiere. Y hay personas, porque hay situaciones muy duras, que viven muchas personas, ¿no? A veces se muere un ser querido, y ¿qué hace la mamá? Se suicida, porque no aguanta la ausencia de su hijo. Entonces se suicida porque ella quiere estar junto a su hijo, ¿ya? Han pasado casos de esa índole. Y así, cuando alguien entra en conflicto con el Señor porque tiene una dificultad o tiene que vivir una experiencia dolorosa, ustedes experimentarán total abandono. Ustedes conocerán lo que significa ser abandonado. Estos días venideros son las horas de la oscuridad. Mi Padre permite que vengan estos días para que el número de mártires se complete. Oye, esos días serán necesarios para que el número de mártires se complete. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Dios, así como Él la dio por nosotros. Yo soy Jesucristo, el Padre y la esperanza de todos los mártires. La sangre de los mártires es el orgullo de mi Padre contra el enemigo de mi Santa Cruz. Entonces, esa es la manera como Dios se enfrenta, y como afrenta al demonio, ¿no? Mire, tengo hijos que han dado la vida por mí. ¿Quién ha dado la vida por el diablo? Entonces, Dios sí tiene amigos, de verdad. Y estos mártires, estos hijos míos, han dado la vida y han derramado la sangre por mí. Entonces, dice, aquí me parece, esa expresión es bella, la sangre de los mártires es el orgullo de mi Padre contra el enemigo de mi Santa Cruz. Sabemos que el enemigo de la cruz es el demonio. Con esta es que venció. Y los hermanos separados dicen que la cruz es un signo maldito. No sé qué teología ellos asumen o interpretan. Ellos labran una teología, pues me parece a mí que no me da, que no da, porque
La cruz es el medio en el que Cristo venció la muerte, que le quitó el veneno a la muerte, la que nos separaba de Él. Y a través de la cruz Cristo nos une con el Padre. La sangre de los mártires es el orgullo de mi Padre contra el enemigo de mi Santa Cruz. Y el primer mártir es Cristo. Mi Padre presume de ellos. Ellos son su gozo y su herencia. Hijos, hasta que el número de mártires no se haya completado, la venidera rebelión no cesará. Entonces, el Señor nos espera. Nosotros también somos esas plantas con las que el Señor completará el número de los mártires. No sabemos. Y como necesariamente no tenemos que ser asesinados, sino sacrificarnos. Ser mártir es ser un defensor de Cristo. Y a veces no tiene necesidad. Teresa de Calcuta no fue asesinada, pero fue una mártir. Y así, todos los santos, ¿no? Ellos, muchos, no han sido asesinados, pero han sido mártires. Es que no solamente es mártir el que es asesinado, sino el que gasta su vida, el que derrama su sangre, gasta su sangre por el hermano, por el prójimo. Y hay muchas personas con obras de caridad, con fundaciones en el mundo entero, que son mártires, son sacrificados, abnegados. Hay de aquellos que no ponen su confianza en los hombres. Hay de aquellos que ponen su confianza en los hombres. Hay que confiar es en Dios, no en los hombres, porque serán decepcionados y abandonados. Claro, si confiamos en el hombre, en el ser humano, la decepción hay que esperarla y el abandono más. Entonces, si nos afianzamos en el ser humano, en las fuerzas nuestras, en los amigos nuestros, en los complacientes nuestros, después experimentaremos la decepción y el abandono, la ingratitud. Entonces, es una advertencia que el Señor nos hace a todos para que la tengamos en cuenta. Estoy esperando ver a mis apóstoles que asumirán esta tarea y ayudarán a ofrecerle al mundo lo que el cielo les ha ofrecido a ellos. Entonces, lo que el cielo nos ofrece a los apóstoles de Cristo es lo que tenemos que ofrecerle nosotros al mundo. ¿Qué nos ofrece el cielo? Pues nos ofrece a Cristo, nos ofrece la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, ofrezcamos eso mismo, lo que el cielo nos ha ofrecido a nosotros, que también lo ofrezcamos nosotros al mundo. Yo los recompensaré con una rosa aún más brillante en el último día. Yo rescataré almas de su linaje del fuego, torturador del purgatorio. A estos no les fallará la gracia santificante durante toda su vida. A estos que ahora me consuelan, yo los consolaré. Pues tratamos de hacerlo, ¿no? De ofrecernos al Señor, de consolarlo. Por eso la misión del apostolado es la adoración, la contemplación y la reparación. La adoración, la contemplación y la reparación. ¿De qué manera nosotros estamos reparando? ¿Y cómo lo estamos haciendo? La intención es buena, pero usted sabe que el demonio nos zarandea, como nos acaban de decir, de anunciar y decir. Entonces, tengamos en cuenta ello, ¿no? Que Dios nos está esperando, porque nosotros somos esa rosa pura. Esa pureza hay que buscarla, buscar la purificación de los sentidos, del alma, del cuerpo y del espíritu. Hermanos, esta reflexión les comparto humildemente después de haber orado, haber vivido el retiro espiritual en nuestra diócesis. Algunos lo han podido seguir también por Facebook, siguiendo la diócesis de Buga. Y fue un retiro, como todo retiro, es muy renovador.
y lo vivimos de una manera muy fraterna, muy exquisita espiritualmente, en familia, con mucho gozo, con mucha alegría, con un dolor por los hermanos o uno de nuestros hermanos que está pasando una situación muy difícil, muy complicada. Entonces también los invito a que oremos por los sacerdotes que están en dificultades muy serias y aún por aquellos que están entre los muros, ¿no? En las cárceles, pagando algún delito, alguna situación o alguna calumnia, ¿no? Entonces oremos por ellos, por los sacerdotes ancianos, enfermos, por los que están en dificultades muy serias, muy difíciles, y por todos nosotros que estamos todavía, pues, por la gloria del Señor y por su gracia, pues que todavía estamos ilesos y guiados por el Espíritu Santo. Pues, bueno, no dije mi nombre al principio, que ya algunos lo conocen, pero muchos no. Mi nombre es Gonzalo de Jesús Bedoya. En este momento estoy viviendo unos meses sabáticos que le solicité al obispo y que él me concedió porque lo vio prudente y razonable y de verdad que sí. Pero entonces colaboro en las parroquias donde mis hermanos, compañeros me necesitan, y también acompaño pues el apostolado local de Tuluá y un equipo de parejas de Nuestra Señora. Ya también otro equipo me pidió el favor, entonces ya son 2 equipos. Es decir, que trabajo tengo porque también con mi familia, compartiendo con ellos y haciendo diligencias personales y familiares. Entonces es un tiempo de gozo en el Señor, ¿ya? Y muy alegre de vivir el sacerdocio que Dios me ha dado. Fui ordenado el 10 de diciembre del año 2000, o sea que voy con el siglo, ¿no? Voy con el siglo, entonces es una alegría, ¿no? El 10 de diciembre son 22 años de sacerdocio, ¿no? Entonces, agradecerle al Señor que me dé la gracia de perseverar, porque el Señor dice que el que persevera hasta el final se salvará. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz retiro para todos.